Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos de estar acá otra vez en Radio Costa Rica, pudiendo transmitir y pudiendo predicar una verdad presente para el tiempo presente, el tiempo en que estamos. Es una bendición para nosotros, el remanente adventista, poder compartir esos temas con ustedes. Hoy tenemos el tema que se llama el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o el propósito del nacimiento de Jesús. Jesús tuvo un propósito para nacer en este mundo, y eso es lo que vamos a ver en este tema del día de hoy. Antes de iniciar el tema, como siempre hacemos, quiero leer una cita. Esa cita se encuentra en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 4. 2 Corintios capítulo 11 versículo 4. Después de la cita tendremos la oración acostumbrada. Nos dice así la palabra de Dios: porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o otro evangelio que el que habéis recibido, o otro espíritu que el que han recibido, dice, bien lo toleráis. Entonces nos habla la palabra de Dios de que algunos que predican a otro Jesús. La pregunta es, ¿cuántos Jesús hay? Sabemos que Jesús hay solo uno, pero hay unos que predican a otro Jesús, diferente al Jesús que nos predica la Biblia. Pero también nos dice, 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, de otro evangelio también. Ahora, el evangelio de salvación, el evangelio de verdad está en la palabra de Dios, las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo. Pero dice también, si alguno os trae otro evangelio o aceptan otro evangelio diferente al que hemos predicado, bien lo toleran. O sea, lo recibimos, lo aceptamos, lo toleramos. ¿Por qué? ¿Hay otro evangelio aparte del evangelio que está en la palabra de Dios? Pues nos dice la Biblia en 2 Corintios, lo acabamos de leer, que sí hay otro evangelio también. Hay un evangelio diferente que nos están predicando, que pareciera ser el evangelio de verdad, pero no es el evangelio de verdad. Hay otro Cristo también, que pareciera ser el Cristo que predica la Biblia, pero no es el Jesucristo que predica y que nos enseña la palabra de Dios. Pero también dice ahí mismo, o reciben otro espíritu. ¿Cuál es el espíritu que hemos recibido? ¿Cuál es el espíritu que creen muchos haber recibido? ¿Será el Espíritu Santo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿O será que también hay otros espíritus que se están enseñando, que se están predicando y que se están recibiendo también? Y dice que bien también lo toleran. Por eso es importante y necesario poder estudiar la palabra de Dios, para que no nos prediquen otro Jesús, para no aceptar y tolerar a otro Jesús, para no recibir otro evangelio diferente al evangelio que está en la palabra de Dios, para no recibir otro espíritu que no sea el Espíritu Santo que nos dice la palabra de Dios.
Y es importante que sepamos esto porque muchos creen que cualquiera que predica a Jesús ya es cristiano porque predica a Jesús. Pero ¿cuál Jesús nos estarán predicando? Cualquiera que predica la palabra de Dios o predica con la Biblia, entonces como está predicando con la Biblia, entonces está bien porque está usando la Biblia para predicar. Pero ¿cuál evangelio nos están predicando? ¿Nos están predicando realmente el evangelio que nos dice la Biblia o el evangelio que ellos quieren predicarnos? El evangelio que quiere el enemigo. Porque muchos creen que cuando se predica del Espíritu Santo, ya es el Espíritu Santo que nos habla la Biblia. Pero dice aquí también que hay otro espíritu. O si reciben o consienten en recibir otro espíritu, bien lo toleran. ¿Qué espíritu estamos recibiendo? ¿Hay solamente un espíritu, el Espíritu Santo, o hay otros espíritus? Pues la Biblia nos dice que hay otros espíritus también y que muchos reciben esos espíritus o ese espíritu que le llaman y bien lo toleran a otro Jesús y a otro evangelio. Vamos a orar con estas palabras para pedir la dirección divina y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar acá para poder compartir tu palabra, Señor, para poder traer enseñanza, verdad presente para este tiempo, verdades que casi no se predican, Señor, y que queremos predicar y enseñar, Señor. Gracias por cada persona que nos ve, que nos escucha a través de los medios que tú has puesto, y te pido, Señor, que pongas tu Espíritu Santo en cada persona, Señor, para que ellos puedan estudiar por tu palabra, para ver si es correcto, si es cierto. Todo, Señor, lo que enseñamos, todo lo que recibimos debe estar conforme a tu palabra bendita y poderosa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para hoy: el propósito del nacimiento de Jesucristo. El propósito del nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver que Jesucristo, al nacer acá en la tierra hace 2000 años, tenía un propósito, o más bien varios propósitos. Sin embargo, vamos a ver estos propósitos del nacimiento de Jesucristo. Ahora bien, estamos en la época de diciembre, y diciembre no es algo que no se pueda notar, es un mes diferente a todos los meses. Diciembre es un mes donde mucha gente se reúne y donde mucha gente corre para arriba, corre para abajo, pero es un mes diferente porque en el mundo, por lo menos lo que es el mundo occidental, la mayoría de personas celebran lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque bien sabemos que Él no nació en diciembre, porque Él no nació en diciembre, y eso lo hemos enseñado en este canal, lo hemos enseñado en este grupo que tenemos de hermanos que estamos enseñando. Pero lo importante es que Jesús en algún momento en la vida, Él nació. Y si Él nació, ¿para qué nació Él? Estamos ahora en el tiempo de diciembre, donde los aires navideños se presentan, donde hay un espíritu de paz por la época en que estamos, un espíritu de armonía entre la gente, donde los padres quieren visitar a sus hijos, los hijos quieren visitar a sus padres, la gente se quiere consagrar, la gente quiere ser buena con los demás. Es una época diferente a todas las épocas, pero a pesar de que es una época diferente, la gente adorna sus casas y muchas cosas. También hay mucha violencia y robos y cosas de esas, pero estas cosas que suceden no dejan de ver o hacer ver que es una época diferente el mes de diciembre. Y todo el mundo, como dijimos, se acuerda. Entre esas cosas que se acuerdan, aunque hay muchas festividades que no están de acuerdo con la palabra, como el árbol de Navidad, como el Santa Claus y esas cosas, pero sin embargo, la mayoría de gente tiene en mente algo en esta época, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nació, no en diciembre, pero en algún momento nació. Ahora, ¿para qué vino Él a la tierra? ¿Por qué nació Él? Siendo Dios, se despojó de su forma de Dios para poder nacer como hombre. Eso es lo importante, porque lo importante del nacimiento de Jesucristo no es que nos acordemos de su nacimiento para hacer regalos. Ese no fue el propósito de Dios, que le regaláramos regalos a unos a otros. Y siempre que usted ve que la gente se regala regalos, se regalan regalos entre la gente conocida, entre los familiares, entre los amigos, y hacen amigo invisible y un montón de cosas ahí que se hacen regalos, se hacen regalos a los hijos y a los niños también muchas veces, pero a veces descuidamos a las personas que nadie les da, porque aunque muchos se regalan cosas, también hay gente que no tiene ninguna cosa que regalar
ni ninguna cosa o nadie que le regale. Personas que tampoco visitan sus padres, personas que están solas en esta época, solos en una cárcel, solas en un asilo, solos en un hospital. Entonces hay muchas cosas también en esta época, pero Jesucristo tuvo un propósito para poder nacer o para nacer en el planeta Tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces del nacimiento de Jesucristo aquí en la Tierra? ¿Vino Él para que todos nos reunamos en diciembre? ¿Para que nos regalemos cosas? ¿Para que comamos cerdo, pavo y estas cosas? ¿Vino para que las familias se unieran en esta época? ¿Habrá sido ese el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pues ese no es el propósito de Jesucristo. Usted puede hacerlo si quiere y si gusta. Nadie se lo va a impedir. Y depende cómo lo haga, tal vez en su conocimiento no tenga nada de malo. Pero si deja el verdadero propósito del nacimiento de Jesucristo a un lado, entonces de nada valen estas cosas que hace la gente y que la mayoría se reúne para hacer, porque estamos dejando el verdadero propósito del nacimiento de Jesucristo. Primer punto, y vamos a verlo en 5 puntos, el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. El primer punto es que Cristo nos muestra por medio de su nacimiento que Dios está interesado en salvar al pecador. El propósito más grande del nacimiento de Jesucristo acá en la tierra es la salvación del ser humano, la salvación del hombre, la salvación de todas las personas. Cristo amó tanto al mundo que vino a morir por nosotros. Por eso nos dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y nos dice un versículo que usted se sabe, por lo menos el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, ese no fue el propósito de Dios, condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo, de su nacimiento aquí en la tierra? El propósito de su nacimiento no es celebrar el día en que nació, porque más importante que su nacimiento es su muerte, pero más importante que su muerte es su resurrección. Ahora, Él no podría haber resucitado si no hubiera nacido, y no podría haber muerto si no hubiera nacido. Entonces tuvo que haber nacido, tuvo que haber vivido, tuvo que haber padecido, tuvo que haber muerto y tuvo que haber resucitado. Pero para eso ocupaba Él también nacer. Pero el propósito, primero por lo menos que estamos viendo acá en este estudio, es que Jesucristo vino a la tierra para salvar a los pecadores, porque Él no quiere la condenación del pecador. Él no quiere que estén eternamente perdidos o muriendo en el lago de fuego y azufre que nos habla Apocalipsis. Él no quiere condenar al pecador, sino salvar al pecador. Ese es el primero y más grande propósito de Jesucristo en la tierra. Ahora bien, antes de seguir el tema, ¿cuál es el propósito de Jesucristo aquí en la tierra? Pero ese tema lo quiero acompañar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Jesús de mí? Y cuando yo digo de mí, usted allá que me oye, usted que me está viendo, tiene que hacerse la pregunta a usted, ¿qué es lo que quiere Jesucristo de usted también? ¿Qué quiere Jesucristo de nosotros? Ahora bien, seguimos con el tema. El propósito de Dios en la tierra, el primer gran propósito de su nacimiento es salvar al pecador. Él ama al pecador y por eso envió a Jesucristo para darle la oportunidad al pecador de poder aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y poder ser salvo de sus pecados. La condenación no viene al hombre por la crueldad de Dios, sino que viene al hombre por rechazar el amor de Dios enviando a su Hijo al mundo. O sea, no nos condenamos porque Dios sea malo, porque Dios sea cruel, porque no es cruel y no es malo. Nos condenamos porque no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El medio que Él utiliza para poder salvarnos no lo aceptamos. Por eso dice Juan capítulo 3 versículo 18, siguiendo la secuencia. Dice, el que en Él cree, en Jesús, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación?
que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz vino al mundo? Jesucristo, la luz. Dice que Jesucristo, la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea que nos dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas, la maldad, el pecado que la luz, o sea que Jesucristo. Jesucristo nos quiere salvar, Dios el Padre nos quiere salvar, por eso envía a Jesucristo para morir por nuestros pecados, y Jesucristo viene voluntariamente y acepta su muerte para que usted y yo, que somos pecadores, no muramos. Sin embargo, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres no aceptaron esa luz, y miles de personas no han aceptado esa luz porque les gusta el pecado, porque les gusta el mal, porque amaron más las tinieblas, nos dice la cita, que la luz. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Para salvar al hombre. Nos dice en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 33, versículo 10, vea lo que nos dice. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, está hablando Dios acá, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones. ¿Quién dice esto? Israel, la iglesia, el pueblo dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. A causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Se hace la pregunta. Ahora responde Dios y dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y después dice, volveos, y repite, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces la salvación está para el hombre desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde antes de que Jesús viniera a la tierra, y con el nacimiento de Jesucristo, y con su muerte y con su resurrección, Él se entrega para poder salvar al hombre. Entonces, ¿cuál es el propósito primero del nacimiento de Jesucristo? Es salvar al pecador. Ahora, la pregunta que quería hacer en compañía de esos puntos es, ¿qué es lo que quiere Jesús de mí entonces? ¿Qué es lo que quiere Jesús de mí? Si Jesucristo vino para salvar al pecador, Él también quiere que usted y yo seamos partícipes de este mensaje. Primeramente, que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador para poder ser salvos, para no ser condenados y para poder heredar la vida eterna, el reino de los cielos por 1000 años y la tierra por el resto de la eternidad, la tierra restaurada. De hecho, ahora bien, eso es lo que quiere Jesucristo para usted y para mí. Primeramente, que la aceptemos. Tal vez usted que me está escuchando acá a través de la radio, otra vez tal vez me está viendo a través de la televisión o a través de internet o YouTube, no sé realmente, pero tal vez usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y está preparándose para celebrar estas fiestas de fin de año del nacimiento de Jesucristo a su manera. Pero si no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, está perdiendo el primer propósito que tiene Jesucristo en su nacimiento en esta tierra. Por tanto, mi hermano y hermana, le digo que usted debe aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es importante que pueda aceptarlo para que usted pueda heredar la vida eterna y para que pueda vivir una vida en paz consigo mismo y con Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios también? Para usted, para mí, es que también podamos predicar este mensaje de salvación a otras personas. Usted podrá estar en una iglesia, mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchan. Podrá tener 20 años, 50 años, 100 años de ser cristiano. Podrá ir a la iglesia, dar sus diezmos y ofrendas. Pero si usted no enseña que Jesucristo murió por nuestros pecados y que hay que aceptarlo para poder adquirir, para poder tener la vida eterna, entonces no está cumpliendo el propósito de Dios suyo acá en la tierra. Jesucristo vino y cumplió el propósito del Padre, de Dios Padre, acá en la tierra. Y Él vino y murió por los pecadores. Pero al yo aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, también tengo que cumplir ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Primeramente, que le acepte como mi Señor y Salvador. Pero segundo, que predique el mensaje de salvación. Por eso dice Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ese versículo no se aplica solamente a los pastores.
se aplica a cada una de las personas que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces no solamente los líderes espirituales, es para todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos el deber, tenemos el privilegio y la responsabilidad de predicar el mensaje de salvación al mundo. ¿Para qué o con qué propósito nació Jesucristo acá en la tierra? Primer propósito, para que el pecador sea salvo de sus pecados, porque la paga del pecado la muerte. Pero el propósito en mí también, que yo pueda aceptarlo como mi Señor y Salvador y también predicar ese mensaje al mundo. Segundo propósito del nacimiento de Jesucristo en la tierra. Nos dice Juan capítulo 1 y versículo 18. Juan capítulo 1 y versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, y repito, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que dio a conocer al Padre, dio a conocer a Dios. O sea, otro propósito que tuvo Jesucristo en su nacimiento, en su vida aquí en la tierra, fue hacer conocer por medio de su vida al Padre. Entonces vemos que Jesucristo hace conocer al Padre. Por eso es importante que Él pueda hacer conocer al Padre, porque muchos tenían una realidad ficticia o errónea de cómo era el Padre. Y usted sabe que muchas personas, aún en nuestro tiempo, dicen que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes. Que en el Antiguo Testamento se presenta un Dios que es cruel, que mata, que deshace. Ese es el Dios que dicen que nos presenta, pero el Antiguo Testamento nos dice que Dios es un Dios de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. También otros creen o hablan de un Dios que es tipo colacho, tipo Santa Claus, tipo bonachón, alcahuete, que alcahuetea las cosas que mucha gente haga. Por eso la iglesia hoy en día está llena de personas. Y hay iglesias que tienen hasta 5,000 miembros y muchos más miembros todavía. Y el Dios que está en esa iglesia no es el Dios que habla la Biblia. Un Dios permisible que pueden andar como quieran andar. Minifaldas, licras y un montón de cosas de ese tipo. Las mujeres y los hombres también. Y así los permite Dios. O sea, Dios es tardo en la ira. Es grande en misericordia. Pero también es un Dios de amor. Y un Dios que tiene leyes también, que quiere que usted y yo lo sigamos de una manera correcta según lo que dice la Biblia. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le mandó a quitarse todas las cosas y a ser diferentes a los egipcios. Y eso es otro tema, pero después tal vez lo podemos ver. Pero es un Dios diferente. Por eso Jesucristo vino a presentar, a dar, a enseñar cómo es el Padre. Dice Juan capítulo 1, versículo 18. Él, Jesucristo, le ha dado a conocer. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Es dar a conocer al Padre. Que viendo a Jesucristo, viendo su carácter, podamos conocer al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Si conocemos a Jesucristo. Por eso nos dice Juan capítulo 14, versículo 7, y vea lo que dice acá. Juan 14, 7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Eso dice Jesucristo. O sea, ¿cómo hago yo para conocer al Padre? Conociendo al Hijo. Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero no lo hayan visto. Pero dice, sí, desde ahora le conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque me han visto a mí. Y al verme a mí, dice Jesús, han visto al Padre. Felipe entonces dijo: Señor, muéstranos al Padre. Dice Felipe. ¿Qué le responde Jesucristo? Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? En su nacimiento es mostrar al Padre. Si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Tiene que leer la palabra de Dios para que vea el carácter de Jesucristo. Cómo se comportaba Jesucristo. Qué hacía Jesucristo. Cómo hablaba Jesucristo.
Y todo el carácter de Jesucristo está en la Biblia. Y así Él está por medio de Él representando al Padre. Ahora bien, la pregunta que acompaña este tema: ¿cuál es el propósito de Dios? ¿O qué quiere Dios para mí también? El propósito de Jesucristo era mostrar por medio de su vida, por medio de su carácter, al Padre. Ahora Jesucristo también quiere que usted y yo, por medio de nuestra vida, mostremos también al Padre y al Hijo. Que cuando la gente lo mire a usted, pueda ver a Jesucristo a través de usted. Pero ¿cuántos cristianos en este tiempo podemos representar y mostrar a Jesús por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que hacemos? Difícil, vea, encontrar una persona que realmente represente a Cristo. Jesucristo vino a la tierra para representar al Padre, para mostrar a Dios. Pero ahora los cristianos de hoy en día no muestran a Jesucristo, no lo muestran. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué es dar gloria a Dios? Dar gloria es mostrar a Jesucristo por medio de mi persona, por medio de mi carácter, por medio de mi testimonio. Pero falta mucho para eso a la mayoría de cristianos en el mundo. Si les falta a los líderes espirituales, mi querido hermano y mi querida hermana, los pastores de hoy en día están mostrando a Jesucristo, cuando lo que están es atrayendo a las almas para sí mismos y no para Dios. Están predicando un mensaje que haga que la gente confíe en ellos y que no confíe en el Cristo que nos dice la Biblia. Están recogiendo miles de colones y haciéndose millonarios y multimillonarios a costa de las ovejas indoctas, engañando al mundo, mostrando un falso Cristo. Y eso es lo que hacen la mayoría de pastores y líderes espirituales en este tiempo. Estamos mostrando a Cristo a través de nuestro carácter, a través de nuestro testimonio. ¿Qué hacía Jesucristo? Usted lee la Biblia y ve que Jesucristo andaba por las calles, sanaba a los enfermos, visitaba a los necesitados, se juntaba con los pecadores, porque quería la salvación de ellos. Ahora, ¿qué hacen nuestros líderes espirituales, nuestros pastores hoy en día? ¿Hacen eso también? Pues no hacen eso, mi querido hermano y mi querida hermana. Ellos se encierran entre cuatro paredes y están allá en su iglesia y haga una cita con un pastor en una de las iglesias. A ver para cuándo le toca la cita. Será casi igual que un hospital, que le toca la cita para dentro de un año tal vez. A veces no tienen tiempo para ver a las ovejas, para ver por ellas. Váyase de la iglesia y falte un mes, 2 meses, a ver si lo llaman por teléfono. Tal vez si usted es una persona pudiente, tal vez si es una persona que da buenos diezmos, tal vez la llamen, tal vez. Pero muchas veces la gente se va a la iglesia y nadie se da cuenta de que se fueron de la iglesia, porque ahora no estamos representando a Jesucristo, no estamos manteniendo el propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso, lamentablemente, ni los pastores, ni los líderes espirituales, ni los sacerdotes están cumpliendo el propósito de Jesucristo acá en la tierra. Es lamentable esto, pero eso es lo que Cristo quiere de usted y quiere de mí, que también yo pueda mostrar por medio de mi testimonio, por medio de mi vida, por medio de mi carácter, por medio de mi manera de ser, a Cristo en este mundo. Que lo hagan ellos o no lo hagan, eso no es importante para usted, ni es importante para mí. Lo importante es que usted y yo lo podamos hacer, que mostremos. Jesucristo no le importó lo que pasaba con los líderes espirituales en su tiempo, los fariseos y los escribas. A él lo que le importó y lo que le interesó era que él quería mostrar al Padre por medio de su vida, y así lo hizo. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesucristo y siguieron por medio de su vida mostrando también al Padre. Y así, dados los tiempos y siguiendo el transcurso de los años, ahora, hoy en día, los verdaderos discípulos, y digo los verdaderos discípulos porque hay falsos discípulos de Cristo también, y la iglesia lamentablemente está llena de falsos líderes y también miembros de la iglesia falsos, porque van a la iglesia pero no hay un cambio en sus vidas. Pero a los verdaderos Dios les pide que mostremos el verdadero carácter de Él acá también en la tierra. ¿Por qué o cuál es el propósito de Jesucristo
cuando vino a nacer acá al mundo. Cristo nos mostró que para Dios los marginados y los menospreciados de la sociedad son también importantes. Y eso lo vamos a ver después de los anuncios y después del canto. Primeramente, mi hermano y hermana, recordarles que somos el Remanente Adventista. Usted nos puede encontrar por medio de YouTube o por medio de Facebook bajo el nombre El Remanente Adventista CR. Es importante que usted pueda poner acá en el buscador El Remanente Adventista CR, que es de Costa Rica, y puede buscar y puede encontrar más bien más de 300 programas y más de 300 grabaciones de sermones, de predicaciones para su crecimiento espiritual. Nos puede encontrar por este medio en Facebook o también en YouTube. Recuerden que estamos en Radio Costa Rica de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Lunes a viernes varios hermanos estamos compartiendo palabra de Dios, verdad presente para este tiempo desde las 8 a las 9 de la mañana. También nos puede escuchar, nos puede ver por Canal 19 de lunes a domingo, pero de 7 de la noche a 10 de la noche tenemos programas para que usted pueda estar con nosotros en este tiempo. Si quiere alguna petición o tiene alguna petición de oración, sea por salud, sea por alguna necesidad que tenga, por trabajo, no sé, la necesidad que usted tenga, nos puede llamar al teléfono 8314-7619. 8314-7619. Y también acordarles, como siempre, que estamos regalando una serie de folletos importantes, mi hermano y hermana, porque esos folletos son folletos de predicaciones, de sermones bíblicos que no se predican en las iglesias y que nos están o estamos mal enseñados con respecto a esto. Voy rápidamente con ellos. El primero se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? La verdad sobre la muerte la va a encontrar usted en este folleto. El hombre cuando muere no está ni en ningún lugar, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. La Biblia dice que cuando el hombre muere está muerto y nada sabe. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí usted puede ver todas las citas bíblicas en este folleto. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque usted va a poder ver por medio de ese folleto los eventos finales en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tercero de los folletos, ¿qué pasa después de la segunda venida? El milenio y la segunda muerte. Los 1000 años, la tierra desolada y los justos allá en el cielo. Y lo que sucede después de los 1000 años, que se llama en la Biblia la segunda muerte. Un tema que casi no se predica, no se enseña. O realmente no se predica ni se enseña. Y usted le pregunta a muchos líderes espirituales y ni siquiera saben qué es eso de la segunda muerte. Pero ahí está en la Biblia. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. Importante tema, el verdadero infierno, porque nos está engañando, haciéndonos creer que la persona cuando muere, si es mala, va a estar quemándose eternamente y para siempre en un lugar. Y Dios, compasivo y amoroso, va a estar viendo que sucede eso y va a estar tranquilo como si nada pasara. Sin embargo, ahí va a haber lo que es el verdadero infierno. El quinto de los folletos, la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos de toda la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, pero hay una parte que no es inspirada por Dios, sino que es escrita directamente por Dios, y esos son los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. El sexto de los folletos, el sábado en la Biblia, es el centro de la ley de Dios, el día sábado. Hoy en día se guarda el domingo como día del Señor. Sin embargo, el domingo no es el día del Señor, es un día impuesto por el hombre, impuesto e inventado por el hombre. Sin embargo, Dios tiene en su palabra, en cualquier Biblia que usted tenga, usted va a encontrar que el séptimo día, el día sábado, es el día del Señor. El séptimo de los folletos, el juicio investigador, lo que sucede en el cielo y lo que está sucediendo. Nuestros nombres están siendo investigados en el cielo. ¿Vamos a ser borrados o vamos a ser dejados? Es importante que pueda entender esto. El octavo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor, este y el noveno son la historia de la humanidad a través de símbolos. El noveno, las 4 bestias de Daniel capítulo 7. El mismo sueño, solamente que el noveno le agrega el cuerno pequeño. Y es tan importante el cuerno pequeño que tomamos un folleto para poder hablar solamente de esto. El décimo de los folletos se llama ¿Quién es el cuerno pequeño? Y ahí usted puede ver y leer con citas las características y quién es el cuerno pequeño en nuestro tiempo. Después del canto seguimos con el tema. Jesús es mi luz.
¿Cuál es el propósito del nacimiento de Jesucristo acá en la tierra? Vimos dos propósitos del nacimiento de Jesucristo. Primeramente, una, salvar a los pecadores. Él vino por la salvación del hombre, no para que el hombre se pierda, sino para que el hombre sea salvo. Usted y yo podamos ser salvos aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, aceptándolo como la luz que nos guía a través de las tinieblas. También otro propósito, segundo propósito que vimos, es representar al Padre por medio de su vida. Igualmente Él quiere que representemos a Cristo nosotros por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra vida, por medio de nuestra conducta, por medio de lo que hacemos, que podamos representar, que seamos cristianos verdaderos. Tercer propósito de Cristo, dice que Cristo nació también, vino a la tierra para poder enseñar que para Dios son importantes los marginados y los menospreciados. En el tiempo de Jesucristo, los judíos y fariseos, que eran los líderes espirituales en el tiempo de Él, ellos menospreciaban y hacían a un lado a la gente. ¿Estará sucediendo lo mismo en este tiempo? En este tiempo también las personas mismas, los mismos líderes espirituales, hacen a un lado a cierto tipo de personas, pero Jesucristo no vino para hacer un lado a la gente, vino para atraer sobre sí a los que la gente decía esos no tienen oportunidad, es un ladrón, es un asesino, es un pecador, es una prostituta, es un adúltero, es lo que sea, pero Él vino para traerle salvación a todas las personas sin excepción. Mateo capítulo 9 versículo 9 nos dice, pasando allá Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, muchos publicanos y pecadores. Publicanos eran los que recogían los impuestos, que eran odiados por los judíos. Y dice pecadores. Habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, ¿quiénes? Los líderes espirituales, los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino Jesucristo a llamar? A los pecadores, a los justos no, porque los justos son justos. Y ahora el problema es que no hay justo ni un uno, pero hay gente que se cree justa, y si yo me creo justo, entonces no tengo necesidad de salvación porque ya soy justo. Ese es el problema de muchas personas, y ese era el problema de los líderes espirituales en el tiempo de Jesucristo, y es el problema de los líderes espirituales en nuestro tiempo, que se creen justos, entonces no ocupan salvación, y más bien hacen acepción de personas y hacen a un lado a todos los que ellos creen pecadores. Me acuerdo de una experiencia personal, casi no cuento experiencias personales, no tengo la costumbre de esta, pero yo era pastor de jóvenes en una iglesia evangélica hace 15 años más o menos. En ese tiempo fui como 3 años pastor de jóvenes en esta iglesia evangélica, por lo menos que le digo, después pasé a otra, pero en esta fui 3 años. Llegaban muchos jóvenes, bastante jóvenes llegaban. El asunto es que en la iglesia había una plaza detrás de la iglesia. En esa plaza siempre jugábamos fútbol, después los domingos, después del culto, íbamos a la casa, almorzábamos y llegábamos a jugar ahí mejenga. Nosotros y los jóvenes llegaban a jugar mejenga. Un día estaba yo con el pastor en la iglesia, a la puerta de la iglesia, en la entrada, cuando vienen entrando jóvenes para ir a la cancha a jugar. Venía un joven que tenía sus vicios y tenía algunas cosas ahí que no eran correctas, no eran buenas. El pastor me dice a mí, a estos no hay que dejarlos entrar porque vienen a pervertir las ovejas. Me dijo, entonces yo le digo a él, bueno, más bien por eso es que vino Jesucristo. Entonces vemos con este ejemplo de cómo muchos pastores dicen, a este sí, a este no. A este quiero, a este no quiero. Entonces eligen quién es salvo y quién no es salvo. Pero Jesucristo vino y no hizo acepción de personas. Él vino, Mateo era un recogedor de impuestos, un recaudador de impuestos, odiado por los judíos. Y Jesucristo vino y lo tomó. Dice Juan capítulo 7, versículo 45.
Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, los líderes espirituales. Y esto le dijeron, ¿por qué no le habían traído a Jesús? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los líderes espirituales, fariseos, le respondieron, ¿también vosotros han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. O sea que ninguno de los gobernantes y fariseos, decían ellos, habían creído en él. ¿Pero quién creyó en él? Los pecadores, publicanos, los que la gente desechaba, los que la gente no quería, los que la gente no aceptaba. Esos eran los que venían a Jesús y Jesús sí los aceptaba. Lo vemos a él sanando leprosos, tocando enfermos, leprosos, mi querido hermano y mi querida hermana, que la gente más bien les andaba a kilómetros de distancia. Y Jesucristo estaba con ellos y los sanaba. Y muchos leprosos fueron sanados. Lo vemos sanados ciegos y paralíticos, a los cuales los líderes espirituales, fariseos y escribas, pasaban cerca de ellos y se hacían a un lado. Recuerde la parábola del buen samaritano. Lo vemos hablando y salvando a mujeres, hasta mujeres extranjeras como la mujer samaritana, cuando los judíos preferían ir a dar una vuelta grande para rodear Samaria y no pasar por Samaria para no tener que verse involucrados en hablar o toparse con una persona de estas. Pero Jesús sí lo hizo y habló con la mujer samaritana y le presentó el mensaje de salvación a él, a ella y a muchos allá. Lo vemos permitiendo que una mujer pecadora le derrame aceite y lo unja con aceite, perfume. Lo vemos llamando a un publicano para ser su discípulo. Lo vemos poniendo a un niño en el centro donde él está. Y dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Diferente a lo que hacían los fariseos y los publicanos. Eso nos muestra, mi querido hermano y mi querida hermana, que para Dios todos somos importantes, que para Dios todos somos de gran valor, que para Dios todos tenemos dignidad, que para Dios nadie es menospreciado y nadie es marginado. Esto nos demuestra lo que dijo Jesucristo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Esto lo dice el Antiguo Testamento. El mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento, porque Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Ahora, ¿qué quiere Jesucristo de mí? Jesucristo quiere de mí que esas mismas cosas que Él hizo, yo también las haga. Que no haga acepción de personas. Pero como le dije hace un momento, usted puede estar en la iglesia, puede ser líder en la iglesia, puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser anciano, puede ser el puesto que quiera, puede diezmar en la iglesia, puede ir todos los domingos o sábados, el día que usted vaya, sin fallar. Pero si usted hace acepción de personas, mi querido hermano y mi querida hermana, está fallando y no está cumpliendo con el propósito de Jesucristo acá en la tierra. La labor de ayudar al prójimo, la labor de estar y llevar un mensaje a todas las personas, no es solamente de unos, es de todos, de usted y mía y suya, y de todos nosotros juntos, porque todos hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Cuarto propósito del nacimiento de Jesucristo acá en la tierra. Dios nos mostró por medio de Jesucristo que Él es, o más bien no es indiferente al dolor ni al sufrimiento humano. O sea, mi hermano y hermana, si usted tiene un dolor, a Dios le duele. Si usted tiene una necesidad, Él se conmueve por esa necesidad que usted tiene. Él quiere remediar nuestras angustias, nuestras tribulaciones. Juan capítulo 11, versículo 30 nos dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, hablando de la muerte de Lázaro. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron y dijeron, va al sepulcro a llorar allá. María, cuando llegó donde estaba, al verle a Jesús, se postró a sus pies y diciendo, Señor, si usted hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, ponga atención a esto, Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban,
También llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice que Jesucristo, donde vio esta escena, se conmovió y se estremeció en espíritu. Otra versión nos dice de esto, dice, esto le afectó profundamente y se sintió conmovido. Jesucristo no era indiferente al dolor humano. Si alguien estaba enfermo, él sentía dolor, sentía pesar. Y él sentía la necesidad de sanar a los enfermos, quitarle la angustia. Ahora, ¿qué quiere Jesús de mí también? Si Jesús lo hacía, ¿qué cree usted, mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchan, que quiere Jesús de mí? ¿Qué quiere Jesús de usted? Que también nosotros no seamos indiferentes al dolor humano. ¿Cuántas veces pasamos caminando ahí por San José, por la Plaza de la Cultura, por algún parque, y vemos la gente necesitada, tirada en el suelo, enfermos, y pasamos de lejos? No los ayudamos, no hacemos nada. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de personas que tienen necesidad en nuestro mismo barrio, en nuestro trabajo? Tienen algún problema. Nos damos cuenta, pero siempre decimos que otro les ayude. Pero no queremos nosotros hacer nada por ellos. Pero Jesucristo no vino a ver cómo otros ayudaban a la gente. Él vino a hacerlo Él. Él vino a ver la necesidad de las personas. Y también, si el propósito de Dios era ayudar al enfermo, al desvalido, al necesitado, que Dios, Jesucristo, se conmovía por esas personas, ¿cuál es el propósito de Dios para usted y para mí en este tiempo? Quinto, Cristo nos mostró que Dios es poderoso. Y eso es muy importante, porque Cristo mostró por medio de su nacimiento, por medio de su vida, que Dios es poderoso. Por eso dice Mateo capítulo 15, versículo 29, dice, pasó Jesús de allí y vino al mar, o junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos. Dice que le traían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Dice muchos enfermos. Y le pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Qué dice? Sanó a algunos. No dice sanó a algunos. Dice los sanó. A esos cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos los sanó. De manera que la multitud se maravillaba. Los que no estaban enfermos. La multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¡Qué poder de Jesucristo, mi hermano y hermana! Pero el poder de Jesucristo era porque Él estaba en constante oración y constante comunicación con Dios el Padre. Y Dios es poderoso y le daba el poder para poder hacer estas cosas. Igual que se lo puede dar a usted y a mí también, si nos consagramos a Jesús. Dice, y Jesús llamando a los discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Envíalos en ayunas no quiero, sea que desmayen en el camino. Entonces Jesucristo dice que tiene compasión por ellos también. ¿Y qué hace en ese momento? Usted sabe la historia. Multiplica el pan y todas las personas que están ahí comen. 2 veces pasó esto, porque Él tenía compasión de la gente, pero también tenía poder, porque el poder venía de Dios. Por eso dice Juan 14:12, y vea lo que dice Juan 14:12. Dice, Juan 14:12, de cierto les digo, el que cree en mí, ¿quién es mí? Jesucristo, dice Jesucristo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él hará. ¿Qué hizo Jesús? Sanó, multiplicó el pan, y muchas obras más, echó fuera demonios. Dice, las obras que yo hago, Él hará también. ¿Quién? El que cree en mí. Dice, y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. O sea, si usted cree en Jesucristo, mi hermano y hermana, las obras que Él hace también va a poder hacer. ¿Qué es el problema hoy en día? Que creemos en Jesucristo. Nos dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Porque creemos, pero no le seguimos. Porque no cambiamos nuestra vida. Porque no cambiamos nuestro carácter. Porque no cumplimos el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Porque lo que Él hizo, nosotros no lo hacemos. Queremos ser salvos. ¿O no queremos ser salvos? Claro que queremos ser salvos. Pero queremos ser salvos a nuestra manera. Recuerde el hijo pródigo. El hijo pródigo quería las bendiciones del Padre, pero haciendo lo que le daba la gana. Se fue y se metió ahí en bailes en ese tiempo sería y todas esas cosas, haciendo lo que quería, pero quería la bendición de Dios. Eso pasa con nuestros hijos ahora.
quieren comer en nuestra casa, nuestros hijos, quieren dormir en nuestra casa, quieren la ropa, quieren que le demos todo, pero quieren hacer lo que les da la gana. Quieren llegar a la hora que quieran, si quieren no llegan, o si quiere agarran la casa como sea, y los padres lamentablemente hoy en día, y muchas familias disfuncionales, los alcahuetean y creamos hijos lamentablemente malos para el país y para la sociedad y para todo. Pero Jesucristo quería que nosotros hiciéramos bien al prójimo. Ahora, si tenemos y aceptamos a Jesucristo, el que cree en mí, vamos a tener poder, pero cuando vivamos realmente para Él. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, y voy corriendo porque ya voy terminando, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. ¿Qué es lo que pasa con usted y conmigo ahora en este tiempo? Que queremos aceptar a Jesucristo, pero las cosas viejas siguen ahí todavía. Lo que me gustaba antes, me sigue gustando todavía. Ahora, el tiempo que invertía antes, lo sigo invirtiendo todavía antes. El tiempo que veía tele, lo sigo viendo televisión. Me gusta bailar, me gusta vestirme como yo quiero vestirme, me gusta comer como yo quiero comer, me gusta hacer como yo quiero ser, me gusta hablar como yo quiero hablar. Pero no cambio, no hay un cambio en mi vida. El que está en Cristo dice, nueva criatura es. Y la iglesia está llena de personas que no son nueva criatura. Son cristianos de nombre, pero no son nuevas criaturas. Y cuando venga Jesucristo o cuando mueran, lamentablemente al cielo no van a ir. ¿Por qué? Porque no somos nuevas criaturas. Y Jesucristo quiere que cumplamos el propósito de Él aquí en la tierra. Así como Él cumplió el propósito del Padre, también Él quiere que cumplamos el propósito y que representemos a Cristo aquí en la tierra. Que seamos como Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, ya no vivo yo. O sea, ¿quién no vivo? Yo. O sea, el yo tiene que morir, porque ese yo ya no vive. El que vive es Cristo en mí. Cristo era una persona diferente a todas las demás personas, pero era hombre, 100% hombre también. Aunque era Dios, era hombre. Los apóstoles eran hombres y cambiaron, fueron diferentes. Pero hoy en día el pueblo que dice ser el pueblo de Dios no es como Dios quiere y no ha cumplido, no cumple el propósito de Dios en la tierra. Mi hermano y hermana, no sé cuál es su vida o cómo está su vida en Cristo en ese tiempo, pero yo lo induzco para que usted pueda hacer un cambio en su vida y pueda ser realmente un representante de Dios en la tierra, que pueda representar a Cristo por medio de su testimonio, por medio de su vida, y que pueda cumplir el propósito de Dios en este tiempo. Estamos en una época de amor, de paz, pero nada ganamos con reunirnos en familia, dar regalos y muchas cosas si no cumplimos el propósito de Dios aquí en la tierra. Que el Señor les pueda bendecir y nos vemos en el próximo tema. Siendo bien.